Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación, los temas que vamos a analizar en esta edición. Hubo anuncios muy importantes en Estados Unidos a lo largo de esta semana. El presidente de ese país, Joe Biden, anunció la donación de 500 millones de dosis de vacunas para que sean entregadas a través del mecanismo COVAX a países de bajos ingresos. Esto mientras Estados Unidos también se perfila como el líder en la vacunación de adolescentes mayores de 12 años. Tenemos los detalles. Y con algunos de nuestros corresponsales haremos un recorrido por América del Sur para conocer los detalles de la situación actual. Por ejemplo, Chile, pese a estar liderando la vacunación a nivel regional, la región metropolitana de Santiago va nuevamente a un confinamiento estricto este fin de semana. Y en Bolivia también, por ejemplo, la cifra de fallecidos supera los 15.000 y allí están faltando los tanques de oxígeno en algunos de los principales hospitales en las grandes ciudades bolivianas. Mientras tanto, en Paraguay, allí recibieron un lote de vacunas Sputnik V que se espera que con estas impulsen la inmunización, y también daremos un vistazo a Uruguay, en donde comenzaron también a vacunar a los adolescentes y también ya estarían pensando en regresar a las clases presenciales. Hablaremos también de Haití, un país que no ha recibido el primer lote de vacunas contra el COVID-19. Mientras tanto, los números de contagio están aumentando. También el de los fallecidos, cifras que podrían poner en aprietos a ese sistema de salud de ese país debido a la gran cantidad de pacientes que se están presentando. Haití está haciendo frente a un pico de contagio sin vacunas y con una precaria infraestructura hospitalaria. Vamos a ver cómo está el panorama. Pues vamos a comenzar, como les estaba diciendo, en Estados Unidos. Allí más de la mitad de los ciudadanos mayores de 12 años ya están completamente vacunados. Según las autoridades sanitarias, el número de contagios diarios va en descenso gracias a la campaña de inoculación a nivel nacional. De otra parte, la Casa Blanca anunció que va a donar 500 millones de dosis de vacunas para los países de menos ingresos. Veamos. En Estados Unidos parece que el peor momento de la crisis sanitaria ya pasó. El país sigue siendo el más golpeado por el COVID-19 en términos absolutos, con alrededor de 600.000 fallecidos y más de 33 millones de contagios. Sin embargo, en la última semana, el promedio de nuevos casos diarios está por debajo de 100.000, uno de los más bajos desde que comenzó la pandemia. Expertos y autoridades sanitarias lo atribuyen a la agilidad en el proceso de vacunación. Según información de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, el 50,1% de los mayores de 12 años ya está vacunada completamente y un 61,2% tiene al menos una dosis. Los mayores de 12 años ya pueden ser inoculados con la inyección de Pfizer-BioNTech, mientras que el laboratorio estadounidense Moderna solicitó a los reguladores la autorización para uso de emergencia de su vacuna en esta misma población. Con más de la mitad de su población vacunada, la Casa Blanca anunció que ahora donará 500 millones de vacunas a 92 países de bajos ingresos. Permítanme ser claro, al igual que con las 80 millones de dosis que anunciamos anteriormente, Estados Unidos está proporcionando 500 millones de dosis sin condiciones. Permítanme decirlo de nuevo, sin condiciones. Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presión para obtener favores o concesiones potenciales. Estamos haciendo esto para salvar vidas, para poner fin a esta pandemia. Eso es todo. Punto. Estas dosis, que serán adquiridas a la farmacéutica Pfizer, serían entregadas desde agosto y durante los próximos 2 años para ser distribuidas a nivel mundial a través del mecanismo COVAX. Y así cierra esta semana la vacunación en algunos de los países de América Latina. Veamos las cifras, el número de personas que han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas que está disponible en el mercado. El consolidado de América del Sur nos dice que ya 96.92 millones de personas han recibido al menos una dosis en América del Sur. Brasil, 52.43 millones de personas. México llega ya a los 25.31 millones de personas con al menos una dosis. Le sigue Canadá, allí alcanzan el 24.01 millones de personas. Y vamos a cerrar esta información con Costa Rica, que ya alcanza el 1.22 millones de personas con una dosis para el cierre de esta semana.
Y vamos a ir hasta Chile, donde ya lo decíamos, la vacunación sigue siendo el ejemplo para la región latinoamericana, pero aún así hubo anuncios esta semana, anuncios que sorprendieron incluso hasta los mismos chilenos. Vamos a conocer los detalles con Patricia Luna desde Santiago, la capital. Hola Patricia, pues precisamente lo estábamos diciendo, en Santiago y el área metropolitana el gobierno anunció que deberán ir nuevamente a un confinamiento, una medida que tomó por sorpresas a los capitalinos. ¿Qué fue lo que sucedió? Hola Santi, pues como un jarro de agua fría ha sentado para muchos la decisión del gobierno de decretar una nueva cuarentena total a partir de este sábado en la región metropolitana en la que viven 8 millones de los 19 millones de chilenos. Esta será la tercera vez en toda la pandemia que la región metropolitana entra en el modo de cuarentena total. Esto ante el alza sostenida en el número de casos que se ha visto en las últimas semanas. Chile alcanza aproximadamente 1,5 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia y supera los 30.000 muertos, y vemos que el sistema hospitalario se encuentra completamente colapsado, saturado en un 96% a nivel país. Esta cifra asciende hasta el 98-99% en el caso de la región metropolitana, donde desde hace días ya sabemos que no hay más de una treintena de camas disponibles para toda la región metropolitana. Este viernes veíamos cómo algunos hospitales decidían cerrar sus puertas y no admitir a más pacientes, mientras que los centros sanitarios barriales comienzan a admitir a aquellas personas que se encuentran en estados menos graves. Patricia, Chile está siguiendo los pasos de Uruguay y también planea empezar a vacunar a los adolescentes. Y también esta semana anunciaron que una nueva vacuna va a entrar en el mercado chileno para reforzar ese plan de vacunación y llegar a la meta que se ha propuesto el gobierno. ¿Qué han dicho las autoridades? El Instituto de Salud Pública aprobaba el uso de emergencia de una quinta vacuna en el país. Se trata de la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson, de una sola dosis, que se une a otra vacuna de una sola dosis que ya existe en el país y ya se administra, la vacuna de CanSino, junto a las vacunas de AstraZeneca, Oxford, la vacuna de Pfizer y la vacuna china Sinovac, que es la que se ha administrado de forma mayoritaria en el país. En cuanto a noticias de vacunación, sabemos también que a partir de este 21 de junio se comenzará a vacunar a aquellos adolescentes entre 12 y 17 años. Se comenzará con la red de orfanatos públicos del Estado, el Servicio Nacional de Menores y aquellos adolescentes que tengan enfermedades de base. Patricia, hagamos un balance de la situación general del país, porque ya hablábamos de lo que está sucediendo en la región metropolitana, pero ¿qué pasa en las otras ciudades grandes de Chile, en las otras regiones? ¿Cómo está avanzando también la vacunación allí? La gran incógnita, Santiago, es si va a funcionar o no esta cuarentena, teniendo en cuenta que 42 de las 52 comunas de la región metropolitana ya se encontraban bajo cuarentena hasta ahora, incluida la zona en la que nos encontramos, en las que vemos un tráfico bastante fluido de personas. En estos momentos se registran aglomeraciones en los comercios y también en los supermercados. La gente, cuando se decreta una cuarentena, suele acudir en masa y se aglomera para tratar de habituarse o administrarse de cosas que piensa que luego no va a poder conseguir. Es un efecto normal de las cuarentenas, pero esta cuarentena ha sido criticada incluso por parte de uno de los partidos que conforma la coalición Chile Vamos, la UDI, que ha criticado duramente al gobierno al señalar que las cuarentenas ya no sirven para nada y que no tienen la efectividad que tenían antes. Esto también entre críticas de los sectores comerciales y gastronómicos, que se verán perjudicados por este nuevo cierre total de las persianas en un año que ha sido bastante complicado para todos, mientras la vacunación sigue avanzando a un ritmo más lento que al comienzo en el país. Ya un 75% de la población objetiva de 15 millones de personas recibió una primera dosis de la vacuna y un 58,5% recibió las 2 dosis de la vacuna, mientras el llamado de las autoridades sigue siendo a que la población más joven que no ha acudido a vacunar siguiendo el calendario cuando le correspondía lo haga. Hay aproximadamente 900.000 personas que se encuentran rezagadas. Las autoridades insisten en que las unidades de cuidados intensivos, aproximadamente más del 80% de las personas que se encuentran ingresadas no han completado su esquema de inoculación, mientras que en las unidades de cuidados intensivos también se registran personas menores de 50 años en un número 3 veces mayor a lo que veíamos en la primera ola. Patricia, pues más que claro el panorama allí en Chile. Muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Santiago y a mantenerse entonces en casa por este nuevo confinamiento. Nos vamos ahora hasta Bolivia. Este país superó los 15.000 fallecidos por COVID-19, mientras que también día a día está rompiendo su propio récord de contagios.
en medio de un nuevo rebrote. Ya son más de 400.000 las personas contagiadas, mientras que los vacunados ya superan los 1.5 millones de personas en todo el territorio boliviano. Veamos. Las largas y demoradas filas para vacunarse ya son comunes en Bolivia. Los habitantes de las principales ciudades se aglomeran en las puertas de los centros de salud en plena escalada de contagios, con la esperanza de ser inoculados. Desde las 7 de la mañana he hecho fila. No había un poquito de orden para hacer el distanciamiento social, o sea que hemos estado muy pegaditos. La tercera ola de la pandemia de COVID-19, que afecta al país desde principios de mayo, ha dejado jornadas con más de 3.000 contagios y un centenar de muertes, las más altas desde el inicio de la crisis. Cifras oficiales dan cuenta de más de 15.000 muertos acumulados, aunque hay quienes denuncian que el recuento es mucho más alto. El estudio del excedente de muertos que se tiene a través del registro en el servicio de registro cívico que se llama Ceresi en Bolivia, tenemos un acumulado entre muertos oficiales y muertos por excedentes cada mes de 33.393 hasta el mes de abril, ¿no? Esto significa que seguimos con un excedente que va más allá del doble de la cantidad de muertos oficiales. Las camas de cuidados intensivos están cerca de rebasar su capacidad, en medio de una lucha por conseguir oxígeno en ciudades como Cochabamba, en donde ya escasea este recurso. Vamos a profundizar en la situación en Bolivia. En La Paz está Mary Vaca con más información. Hola, Mary, pues ya lo estábamos viendo en el informe. Es considerable el aumento de los fallecidos allí en Bolivia. Más de 15.000 personas ya han muerto. ¿Qué dicen las autoridades sobre estos números que son alarmantes para este país suramericano? Hola, ¿qué tal, Santiago? Bolivia está viviendo su peor momento, no solamente en el marco de la tercera ola, sino de toda la pandemia. Tal como acabamos de informar, más de 15.000 personas han fallecido por COVID-19 en lo que va de la crisis sanitaria. Pero además el Instituto de Investigaciones Forenses ha informado que durante 2020 y 2021 ha procedido al levantamiento de más de 7.000 cadáveres de las calles y de las casas, todos ellos sospechosos de COVID-19. Y todo indica que estos cuerpos no han ingresado a los registros oficiales. Por otro lado, les comento que Bolivia ha batido todos sus récords los últimos días. Por ejemplo, ha llegado a registrar 115 muertos en una jornada y casi 4.000 casos positivos de COVID-19 en un día. Estos datos para un país de 11 millones de habitantes son preocupantes. Mary, pues las cifras de fallecidos son lamentables. Hablemos de la situación general porque los hospitales también están saturados y sobre todo hay un problema particular en este país. Hay muchas dificultades para garantizar el suministro de oxígeno y de medicamentos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es otro drama. En los casos de Cochabamba y Santa Cruz, la gente está sometida a verdaderos calvarios para conseguir, por ejemplo, oxígeno para sus familiares que están enfermos de COVID-19. La gente ha tenido que dormir varios días y acampar en las puertas de los establecimientos para conseguir tubos de oxígeno y en muchos casos pagando precios elevadísimos. Por otro lado, los bolivianos han terminado sometidos al mercado negro de las redes sociales para acceder a fármacos para unidades de terapia intensiva a precios también altos, pues no se encontraban o no se encuentran todavía en los centros formales. En cuanto a unidades de terapia intensiva, la situación es muy parecida. En Cochabamba y Santa Cruz, estas están colapsadas y en el caso de La Paz, la situación también empieza a ponerse crítica desde los últimos días, pues los casos están aumentando aceleradamente. Mediante esta coyuntura, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué plan han diseñado para hacer frente a este pico de la pandemia de COVID-19 allí en Bolivia? Y sobre todo, ¿qué plan tienen para la reactivación económica del país? El gobierno de Luis Arce ha apostado básicamente por la reactivación económica y por tanto es un gobierno que se opone a las medidas restrictivas, por ejemplo, a la circulación. En todo caso, las regiones más afectadas por esta tercera ola han decidido ir a cuarentenas parciales durante los fines de semana y también los feriados.
Y en el caso del gobierno central, básicamente está apostando al plan de vacunación como una forma de prevención de los contagios. Pero este plan tampoco ha avanzado mucho, pues alrededor del 6% de los bolivianos tienen las 2 dosis de vacunas y cerca del 20% solamente ha accedido a una dosis. Como podrás ver, la situación es preocupante en el país. Preocupante situación en Bolivia. Mary, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y nos vamos ahora hasta Paraguay. El proceso de vacunación allí está avanzando lentamente, tanto así que semanas atrás les estábamos reportando sobre algunas manifestaciones ciudadanas que exigían acciones para acelerar la inmunización. Pero Paraguay solamente está recibiendo lotes de vacunas a través del mecanismo COVAX. No realizó compras de manera directa con las compañías farmacéuticas. Vamos a conocer entonces cómo está allí la situación. Conectamos en Asunción con Fernando Bocchia. Él está allí en la capital paraguaya para darnos más información. Fernando, hagamos entonces primero un panorama de cómo está la situación general allí en este país. Siguen aumentando los casos rápidamente y también la infraestructura hospitalaria está bajo presión. La situación es sumamente crítica. Esta semana en Paraguay se ha atravesado la barrera de los 10.000 muertos por coronavirus. Esta cifra puede parecer bastante pequeña en relación a países como Brasil, donde ya hay más de 480.000 fallecidos por esta enfermedad. Sin embargo, proporcionalmente es muy alta. Paraguay hoy lidera el ranking de países con mayor cantidad de nuevas muertes por COVID-19 por millón de habitantes. Las camas de terapia intensiva están totalmente saturadas con más de 600 pacientes ahora mismo, y el gobierno ya anunció que debido a la falta de personal sanitario no se podrá aumentar la capacidad hospitalaria. Para dar un ejemplo, en los últimos 5 años Paraguay mantenía un promedio de entre 500 y 600 muertes semanales. Ahora mismo Paraguay está teniendo entre 1.100 y 1.200 muertes semanales, incluidas las de COVID-19. Esto significa casi el doble de la tasa de mortalidad en el país. Fernando, hablemos de la vacunación, punto importante. Además, esta semana hubo noticias ya en Paraguay. Llegó un lote de vacunas de Sputnik V desde Moscú vía Buenos Aires y con esto esperan darle un leve impulso a ese lento proceso de vacunación en Paraguay. ¿Qué dicen allí? Si el último cargamento de vacunas que llegó a Paraguay es un lote de 40.000 dosis de la Sputnik V compradas de Rusia, el gobierno no tiene la seguridad para informar cuándo llegará el próximo cargamento. A casi 3 meses del inicio de la campaña de vacunación en Paraguay, llegaron poco más de 500.000 dosis de diferentes vacunas contra el COVID-19, muchas de ellas donadas, a pesar de que el gobierno compró más de 8 millones de dosis a través de distintos mecanismos. La campaña de vacunación se realiza en medio de una escasez de vacunas por un lado y por otro lado con un descreimiento de la población. Gran parte de la gente que tiene más de 60 años, la edad requerida para acceder a una dosis, no está acudiendo a los centros de vacunación. Esto es objeto de críticas para el gobierno debido a la falta de campañas de concienciación sobre la importancia de la vacuna contra el coronavirus. Fernando, llama mucho la atención un anuncio también hecho esta semana en torno a la vacunación de las mujeres embarazadas. ¿Por qué causó tanta controversia este anuncio allí en Paraguay? ¿Qué información hay al respecto? Luego de una larga espera para muchas mujeres y sus familias, finalmente arribó al país un lote de 99.000 dosis de la vacuna Moderna donadas por Qatar. Estas vacunas ya empezaron a ser aplicadas a mujeres embarazadas mayores de 18 años y con más de 20 semanas de gestación. Son cerca de 9.000 las mujeres que ya se registraron para acceder a estas vacunas. En total, el país ya vacunó a cerca del 6% de su población total de 7 millones de habitantes. Estas son 400.000 personas, un poco más de 400.000 personas en total. En este contexto, el domingo 20 de junio se deben realizar las elecciones internas para las municipales de octubre. El Ministerio de Salud solicitó la suspensión o postergación de estos comicios, sin embargo, esto no tuvo un visto bueno por los partidos ni por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, entonces se realizarán las elecciones el domingo 20 de junio. Distintos expertos ya están anunciando que estos serán los comicios con menor participación de la ciudadanía en toda la historia democrática.
Fernando, pues completo este reporte desde la ciudad de Asunción, muy claro el panorama allí en Paraguay. Vamos a hablar ahora de cifras, vamos a ver con respecto al acumulado de casos confirmados de COVID-19 según el conteo de la Universidad Johns Hopkins en varios países de nuestro continente, a ver qué tal cerraron la semana. Vamos a hacer un recorrido primero por países de la zona andina. Colombia, que es tal vez uno de los casos más críticos de la región, cierra la semana con 3.6 millones de casos confirmados y más de 94.000 personas fallecidas. Este país sigue también registrando récords de contagios y de fallecidos diarios. Ecuador contabiliza más de 436.000 casos y más de 20.900 personas ya han fallecido. Perú cierra esta semana con 1.9 millones de casos, ya se aproxima rápidamente a la barrera de los 2 millones de casos. Allí los fallecidos superan los 187.000. Panamá, ya fuera de la región de Sudamérica, los casos superan los 385.000. Allí las víctimas mortales superan los 6.400. Y nos vamos hasta el Caribe. República Dominicana registra más de 306.000 casos confirmados y los fallecidos ya se cuentan por 3.700. Y las cifras en Uruguay siguen siendo preocupantes para las autoridades. Las cifras de contagio allí son altas, pero al contrario de muchos países, la vacunación está avanzando rápidamente. Esta semana la República Oriental de Uruguay se convirtió en la primera de América Latina en vacunar a los adolescentes de entre 12 y los 17 años. Vamos entonces a Montevideo. Allí está Karina Dalmás para conocer más detalles. Karina, como siempre, un gusto tenerla en el programa. Y comencemos precisamente por la vacunación de los adolescentes, que ya lo decíamos, Uruguay comenzó y unos 157.000 adolescentes se inscribieron a través de las plataformas habilitadas por el gobierno para recibir su primera dosis de vacunación. La población cercana a adolescentes de este rango de edad es de cerca de 280.000. Así es, Uruguay se convirtió en el primer país en iniciar la vacunación a adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Estos recibirán 2 dosis de la vacuna de Pfizer y el calendario será adelantado para que puedan reiniciar las clases de educación intermedia en forma presencial. 290.000 adolescentes son los que están comprendidos para vacunarse, se han agendado unos 160.000. Primero recibirán la vacuna los de 17 años y luego se irá aplicando la misma, bajando en edades. Los pediatras aconsejaron este tipo de vacuna, la del laboratorio Pfizer, para este grupo etario. Señalaron que es efectiva, eficaz, que los efectos secundarios son menores o también temporales. Karina, eso en cuanto a los adolescentes allí en Uruguay, pero ¿qué hay de la vacunación en general, de otras franjas de edades, de otros rangos de edades allí, y qué hay también de otras regiones, de los diferentes departamentos, no toda la concentración de la capital en Montevideo? ¿Qué estrategias entonces va a mantener allí el gobierno uruguayo para seguir avanzando en esa rápida vacunación, sobre todo en las zonas rurales? Aunque el gobierno uruguayo recibió muchas críticas al inicio de la vacunación por ser uno de los países más tarde en comenzarla, en estos momentos se está desarrollando de forma muy activa en todo el país. La mayoría de las dosis han sido de la vacuna Sinovac, 1/3 de Pfizer y más de 42.000 de dosis de AstraZeneca. En estos momentos la población que más ha recibido la vacunación ha sido las personas entre 50 y 70 años de edad. El 70% de ellos ya ha recibido la segunda dosis. Sin embargo, el 14% de la población de 71 a 80 años ha recibido la vacuna, y es que este grupo etario está recibiendo la del laboratorio Pfizer, que ingresó al país en forma más tardía. El 80% del personal de salud ya ha sido vacunado, el 70% de los que trabajan en la educación. Actualmente, más del 55% de la población ha recibido la segunda dosis. Con todos los agendados se llegaría a un 65% de la población, con lo cual no se estaría alcanzando el 70% que dicen los expertos se necesita para llegar a la inmunidad de rebaño. Es por esto que el gobierno implementó
una vacunación pueblo a pueblo. Allí las personas se pueden acercar a los vacunatorios sin agenda previa y recibir la vacuna. La intención es justamente tratar de llegar a esta inmunidad de rebaño. En estos casos se aplica la vacuna Pfizer porque puede acercar a todos los grupos etarios. La verdad, Karina, es que el caso uruguayo ha sido bastante particular porque allí fue tal vez el único territorio de Sudamérica que no impuso un confinamiento estricto. Se llamó al autocuidado de los ciudadanos, que ellos mismos restringieran sus labores y sus actividades fuera de sus casas, y también se restringió, pues eso sí, las clases, que precisamente ese es el tema que está ahora también allí en debate. Y es el regreso a las clases presenciales, porque recordemos que este país está por salir a las vacaciones de invierno, que son vacaciones cortas, también está llegando el clima más frío, temperaturas mucho más bajas, y están empezando a evaluar si finalmente los estudiantes son enviados por completa a las clases, a hacerlas de manera presencial. Uruguay ha sido un caso destacado en el manejo de la pandemia en algunas de las fases. Recordemos que estuvo además en medio de dos países muy complicados, Argentina y Brasil, que han tenido picos muy complicados y muy difíciles de manejar, y también hizo un cierre de la frontera, de las fronteras en general, y eso aisló al país prácticamente del resto de países de la región, y pues eso le permitió proteger un poco más a los ciudadanos. Karina, entonces, ¿qué hay del tema del regreso a clases? ¿Qué dicen allí las autoridades? En cuanto a la educación presencial, Santiago, como mencionábamos más temprano, los adolescentes serán los últimos en reintegrarse, pero ya a nivel de primaria se iniciaron las clases en los centros educativos. Primero habían retornado a las clases en el interior del país. Hace unos días volvieron en la capital del país y el área metropolitana, que son las zonas más afectadas por los contagios en estos momentos de coronavirus. Las clases se retoman parcialmente, primero con primaria y luego estará ingresando la educación media, como mencionábamos, luego de que los adolescentes estén vacunados, y estos volverán a partir de que terminen las vacaciones de invierno en Uruguay. Karina, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Montevideo, allí en la capital de Uruguay. Y vamos a ir ahora hasta el Caribe. Durante más de un año y medio, la pandemia de COVID-19, allí Haití pareció escapar de cierta forma a los peores estragos del coronavirus. Cifras de contagio y de fallecidos allí eran mucho menores si las comparábamos con otros países del Caribe y también con otros países de América Latina, sobre todo con su vecino de isla, la República Dominicana. Sin embargo, mientras avanzaban allí los planes de vacunación en diferentes países de la región, Haití hace frente a un primer pico de contagio con una infraestructura hospitalaria muy deficiente y sin vacunas. No han recibido todavía el primer lote de vacunas. Así están las cosas. Haití es uno de los pocos países del mundo en los que no ha sido aplicada una sola vacuna contra el COVID-19. Aunque tratamos de seguir las indicaciones para protegernos, en Haití no es fácil. La gente está muy cerca entre sí. Si yo llevo mi mascarilla, los demás no lo hacen. Estamos tratando de respetar el distanciamiento social, el lavado de manos, usando desinfectante de manos, pero a pesar de todo eso, no nos sentimos protegidos. Para la próxima semana se espera la llegada del primer lote de 130.000 dosis a través del programa COVAX, diseñado por la Organización Mundial de la Salud para los países menos favorecidos. Hasta hace poco, el virus no representaba la mayor preocupación para un país acosado por la pobreza y los desastres naturales. Ahora las autoridades temen por el nuevo brote y hasta decidieron aplazar un referendo previsto inicialmente para finales de junio. La llegada de las nuevas variantes y pocas restricciones hicieron que los casos y las muertes aumentaran más de 5 veces en apenas un mes, generando estrés adicional a un ya precario sistema de salud. Todos los sitios públicos y privados están recibiendo pacientes, no hay lugar para más. Deben abrirse más sitios para satisfacer las necesidades de los pacientes con dificultades respiratorias a fin de evitar una catástrofe. En más de un año de pandemia, los casos reportados oficialmente en el país de 11 millones de habitantes no llegan a los 20.000, ni las muertes a las 500.
una proporción relativamente baja en uno de los países más pobres de la región si se compara con sus vecinos. Sin embargo, la comunidad científica lo atribuye a las limitadas pruebas y dice que las cifras reales podrían ser mucho más altas. Era el reporte de Daniela Blandón contándonos cómo está la situación, el panorama sanitario allí en Haití. Ahora vayamos a nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Y en esta oportunidad estaremos dándoles noticias de El Salvador. Vamos a comenzar entonces en Centroamérica. Este país donará más vacunas de COVID-19 a Honduras. El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó que su país va a donar dosis de vacunas para que sean utilizadas en la inmunización de los habitantes de las llamadas islas de la Bahía, es decir, Roatán, José Santos Guardiola, Utila y Guanaja, que son centros turísticos. El mandatario también indicó que va a estar en conversaciones con el Ministerio de Salud de Honduras para determinar así el número de dosis que pueda El Salvador suministrarle a su vecino Honduras. Y continuamos con un anuncio hecho por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y esto titula: controlar el COVID-19 en las Américas podría llevar años si continúa el ritmo lento de vacunación actual. Así lo advirtió la directora de la OPS, Carissa Etienne, quien advirtió sobre la lentitud con la que está avanzando la tasa de vacunación en América Latina y también en el Caribe. Esto evidencia las desigualdades en la cobertura y también en el suministro de vacunas a nivel regional. Lo hemos evidenciado acá precisamente haciéndoles los informes de cada uno de los países de la región de América Latina. Y hablamos ahora de Ecuador. Allí, niños desde los 3 años podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 desde septiembre 2021. Así lo informó la ministra de Salud ecuatoriana, Jimena Garzón, quien indicó que desde finales de agosto de este año van a planear desde la administración del nuevo gobierno en Ecuador cómo van a administrar las dosis contra el COVID-19 a los niños. Añadió que la farmacéutica china Sinovac le indicó que su fórmula de vacuna contra el COVID-19 puede ser aplicada en esta población con total libertad y sin ningún riesgo. Bueno, y para el cierre, la Organización Mundial de la Salud instó a los ciudadanos europeos a viajar de manera responsable durante la temporada de vacaciones del verano boreal, que está por comenzar allí en el viejo continente. La organización advirtió que el continente de ninguna manera está fuera de peligro y que la batalla contra el COVID-19 continúa. Algo similar tenemos que tener en cuenta a los residentes de la región de América Latina, que estamos ya a puertas de comenzar la apertura económica en algunos de los países y muchas personas están también tomándose licencias para viajar a diferentes puntos vacacionales y también otras personas están viajando a Estados Unidos para recibir alguna vacuna contra el COVID-19. Tenemos que seguir manteniendo los protocolos y viajando con seguridad. En 6 meses se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas de COVID-19 en la región. Este verano la vacunación debe realizarse a un ritmo mucho más rápido. Al día de hoy, 30% de las personas en la región han recibido al menos una dosis de vacuna y el 17% han sido totalmente inmunizados. Aunque hemos llegado lejos, no hemos avanzado lo suficiente. La cobertura de vacunación está lejos de ser suficiente para proteger a la región de un resurgimiento. La distancia que hay que recorrer antes de alcanzar al menos el 80% de la cobertura de la población adulta sigue siendo considerable. Hasta aquí nuestro resumen en COVID-19 la semana en América. Recuerde que puede ver estos y otros programas en france24.com. No sobra decirles, sigan cuidándose. La emergencia, la pandemia del COVID-19 sigue. Sigan lavándose las manos y usando el tapabocas. Sigan con nuestra programación, sigan con France 24.